Hola, bienvenido. Hi and welcome. We're just going to wait just a few minutes. Vamos a esperar un momento o dos para más gente para entrar. Perdón, estamos teniendo problemas. Ok, perdón. Ahora. Okay, we're just going to wait another 3 or 4 minutes, and I'm going to start right at 7:05. Hola y bienvenido. Si está aquí, vamos a esperar unos 3 minutos más y voy a empezar a las 7:05. Gracias. So for everyone joining, this presentation will be will be informative, but not substantive. So if you have any specific questions or if you're applying to bring somebody to the United States, please stay tuned at the end of the presentation. I'm going to give out contact information for where you can go to get help with the application process. So si están aquí ahorita, pues quiero decir que esta presentación será informativa, pero no será substantiva. Si tiene preguntas específicas o quiere ayudar de aplicar, al fin de la presentación voy a compartir información de contacto para nuestra organización donde puede recibir ayuda de aplicar. So para hoy, el plan es que, for today, sorry, this presentation will be in English and Spanish, so I will be going back and forth between the two. So apologies if there's any confusion. So esta presentación sí será en voz inglés y español, así voy a cambiar entre los dos idiomas, así por favor espere si hay poquito confusión en mi parte. Today we're going to be talking about the application process for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans. This is a process to request permission for people who are outside of the United States to come into the United States. Hoy vamos a hablar sobre el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos para entrar a los Estados Unidos si ya están afuera de Estados Unidos. Esa presentación no va a ocurrir la gente que ya están en Estados Unidos, solamente la gente que quiere pedir a alguien para entrar a Estados Unidos. The plan is that we're going to first start off by talking about what parole this process is, who can be a sponsor, the actual process for applying, what you can expect after you apply. We'll go through some common questions that people have. And then, as I mentioned, at the end of the presentation, I'm going to give you contact information for where you can go to receive assistance with the application process. So, el plan para hoy es que, para empezar, vamos a hablar qué es ese proceso, quién puede pedir o ser un sponsor para alguien quien está fuera de Estados Unidos. Pues vamos a hablar sobre el proceso, específicamente la forma que tiene que usar para aplicar. Pues vamos a hablar sobre qué puede esperar después de aplicar.
Voy a hablar sobre unas preguntas comunes y pues al fin de la presentación le voy a dar información de contacto donde puede recibir ayuda de aplicar. So para empezar, to start, what is it? This process is about parole for nationals of Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela, or immediate family members of somebody who is from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. An immediate family member is a spouse, a common law partner, an unmarried child under the age of 21, who is outside of the United States. So that's the most important part. This is about somebody who's outside of the United States who is applying for permission to enter the United States. Para empezar, ¿qué es ese proceso? Ese proceso es aplicando permiso para entrar al país para nacionales de Cuba, Haiti, Nicaragua o Venezuela o sus familiares inmediatamente. Un familiar inmediatamente es un esposo, esposa o pareja o hijos solteros que tienen menos de 21 años. La cosa más importante es que la gente que quieren entrar tiene que estar fuera de Estados Unidos. Este proceso no es para la gente que ya están en Estados Unidos. To apply for this process, you must have a sponsor in the United States with legal status. Legal status doesn't mean you have to have residency or specific visa. It could include anything such as permanent residency, citizenship, TPS, refugee status, parole, or some type of deferred action. So, para aplicar o para recibir ese permiso para entrar a Estados Unidos, tiene que saber alguien en los Estados Unidos con algún tipo de estatus legal. Ese estatus podría ser la residencia permanente, podría ser que es un ciudadano, podría ser el TPS, podría ser refugio, parol o acción deferida de algún tipo. So, la persona, usted, quien está aquí en Estados Unidos, tiene que tener algún tipo de este estatus para aplicar a alguien afuera de Estados Unidos. This permission, it's important to know, is not permanent. It is only authorized for up to 2 years, but you can apply for an extension after those 2 years. So, es importante para saber que ese permiso para entrar no es permanente. En este momento es solamente para hasta 2 años. Puede pedir por una extensión por más tiempo de estos 2 años, pero solamente le va por hasta 2 años. And again, parole is just a word that means permission to enter the United States. It does not confer legal or lawful status as a visa would, but it does allow people to enter the United States lawfully without having to go through the dangerous journey to the United States or try to cross the border. So, este estatus legal, ese palabra parole, porque está aplicando, no es estatus legal como una visa, pero es permiso para entrar a los Estados Unidos legalmente, sin tener que hacer la viaje peligrosa o cruzar la frontera ilegalmente. So the next question is, who can sponsor? To be a sponsor, you have to have, like I said, you have to at least have some sort of legal status in the United States, so at least parole. Again, that it doesn't have to be residency or a visa, but you have to be at least paroled. You have to have at least that much to apply for somebody who's outside of the United States to enter. So, la primera pregunta es, ¿quién puede ser un sponsor? ¿Quién puede aplicar por alguien quien está fuera de Estados Unidos para entrar? La primera cosa que tiene que ser es que la persona quien quiere aplicar por alguien tiene que tener algún tipo de estatus legal aquí en Estados Unidos, por lo menos el parol. No tiene que tener una visa o la residencia, pero tiene que tener por lo menos el parol. Other than having legal status, you also need to pass a security and background check. This security and background check just ensures that you don't have any crimes, you're not a danger to the United States, and that you're somebody who can be trusted to support and bring somebody in.
Para la próxima cosa que tiene que hacer para ser un sponsor, para aplicar por alguien, es que pasar una verificación de seguridad y antecedentes. Eso es solamente para ensurar que usted no tiene crímenes graves o cosas contra usted que le da miedo al gobierno de confiar en usted. Other than this, you also have to show that you have sufficient income to support the person that you're trying to bring into the United States. That person's called the beneficiary. También tiene que mostrar que ganar bastante para soportar la persona quien venga, el beneficiario, como le dije. You can apply for multiple beneficiaries, but you must submit a separate form for each person that's coming. So if you're applying for an adult and their children, you have to apply for the adult. You have to submit one application for the adult, one application for each child. So each person needs to have their own. Puede aplicar por varias personas, pero tiene que mandar una forma de 134 por cada persona. Eso incluye los menores de edad. Así, si están pidiendo por un adulto y sus 2 hijos, tiene que mandar una aplicación por el adulto y una aplicación por cada hijo. Cada persona tiene que tener su propia aplicación. The supporter must also first complete and file this form, I-134, with USCIS through their online portal. So tiene que cumplir, completar y mandar la forma 134 con la agencia de inmigración, el USCIS, por un portal, por el sitio de web, MyUSCIS. So the sponsor does not have to be a family member or related to you, or you as the sponsor do not have to be a family member or related in any way to the person that you are applying to bring to the United States. You just have to be willing to complete the application. Así, el sponsor no tiene que ser familiar o relacionado con la persona quien venga al país. Solamente tiene que ser alguien quien aplica bajo las reglas aquí y está de acuerdo con completar la aplicación y soportar a la gente si necesitan cuando están aquí en Estados Unidos. There's no stated minimum income that you have to earn to be a supporter. However, sufficient income, as it says here, is generally determined using the federal poverty guidelines, and it can vary depending on the number of people in your household. That would mean that if you are a person with a family of 4, you're generally going to have to earn at least $30,000 per year in order to show that you're a supporter. That number of income that you have to earn could increase or decrease depending on how many people are in your family and how many people that you're applying to bring to the U.S. If you do not meet the minimum income requirement according to these guidelines, you can also list property or other assets to show that you are able financially to support the person that you're petitioning for. Additionally, if you would like to support somebody who's abroad but you don't earn enough, or you can't find somebody to help you petition for these people, then you can also have other people agree to join you on the application and jointly sponsor the person. In that case, your combined ability to support would be what would be considered by the government. This may require the submission of additional documents, such as a letter from the other supporters agreeing to support jointly this person. So, no hay ningún nivel mínimo que tiene que ganar para ser un sponsor, pero normalmente el gobierno decide si alguien gana bastante para soportar usando sus propios pautas de pobreza federal, y el número específico depende del número de la persona en la familia del sponsor. Bajo estos números, una persona con una familia de 4 gente probablemente necesita mandar evidencia que gana por lo menos $30,000 cada año para ser un sponsor. Si no puede mostrar que gana bastante bajo estos números, probablemente va a necesitar mostrar evidencia de propiedad o otros bienes para mostrar su capacidad para soportar.
También si quiere traerle a alguien acá, pero no gana bastante o no puede encontrar a alguien quien gana bastante, quien puede ser el sponsor o está de acuerdo con ser el sponsor, también puede aplicar junto con otras personas quienes están de acuerdo con aplicar juntos para soportar juntos la persona a quien están pidiendo. En esta situación, el gobierno considerará la capacidad de soportar a todos los sponsors juntos. Es posible que necesitará mandar pruebas adicionales como cartas de los sponsors adicionales diciendo que todos están de acuerdo con soportar juntos la persona. Remember that there is no requirement that the sponsor pay anything in this moment. The government just wants to know that the person that you as the sponsor are able to support the person that you're petitioning for when they are here in the United States if they need it. So recuerda que el sponsor no tiene que pagar nada en este momento. El gobierno solamente quiere saber que la persona quien venga tienen alguien acá en los Estados Unidos quien podría ayudar si la necesita después de llegar. So, no hay ningún pago en este momento, es solamente que para soportar si necesita después de entrar. Next, we're going to talk about the process. So in order to apply for somebody to come to the United States, you have to fill in a Form I-134A. This is a Declaration of Financial Support form. So la próxima cosa que vamos a hablar sobre es el proceso para traer a alguien acá. Para traer a alguien acá tiene que tiene que hacer la forma E-134A. Esa es la declaración de soporte económico y esa forma es 30 páginas, es 13 páginas. So this form is 13 pages and it goes through the following, there are the following sections. There's a section about filing on behalf of somebody else. Next, there's the section that asks for information about the beneficiary. So again, the beneficiary is the person who is outside the United States for whom you are trying to bring into the United States. Then it will ask for information about you, the sponsor. And then there will be a statement and a signature of the beneficiary. Do not complete the statement and signature of the beneficiary. Next, there will be a statement and signature of the sponsor, and you will fill out this. If you are not going to be the sponsor, if you don't earn enough to be the sponsor, but if you've asked somebody else to sponsor somebody on your behalf, you're going to want to make sure to go through every question with the sponsor to ensure all the information about the person that you're trying to bring to the United States is correct and accurate. So ese forma, el E-134A, es 13 páginas física, pero tiene las próximas secciones. Aplicando por el parte de otra persona, si en este parte va a completar esa parte, si está aplicando por otra persona, pues es información sobre el beneficiario. El beneficiario es la persona quien está afuera de Estados Unidos, quien va a venir a los Estados Unidos con ese permiso. Pues la próxima sección es información sobre el sponsor. Ese es usted o la persona quien usted encuentra para pedir la persona quien está fuera de Estados Unidos. Próximo será una parte que dice declaración y firma del beneficiario. No complete esa parte. El beneficiario es la persona afuera de Estados Unidos. Eso no es por usted, no completa esa parte. Pues después de eso será la declaración y firma del sponsor. Si usted no es el sponsor o ha encontrado a alguien otro para ser el sponsor porque no gana bastante, no puede mostrar el que gana bastante, cualquier razón. Si alguien otro está sponsor, pues es bien importante para llenar cada pregunta junto con el sponsor para informar que la información que está allá todo está correcto. There is no fee to apply, but you do have to apply online. So, no hay ningún pago para aplicar, pero sí tiene que aplicar por línea. No puede aplicar por algo escrito física.
To apply online, you have to go online to the USCIS website and create an account, and then follow the instructions for completing the I-134A form online. If you're interested in applying, but you have any questions or hesitations about how to complete this process, please stick around for the end of the presentation, and I will share our contact information for assistance applying. So, para hacer la aplicación en línea, tiene que ir al sitio de web de USCIS. Este sitio de web, en este sitio de web tiene que hacer un cuenta y seguir las instrucciones para completar la forma E134A. Esa forma es completamente en línea. Si tiene interés de aplicar, pero tiene preguntas o dudas sobre cómo hacer la aplicación, por favor, espera hasta el fin de la presentación porque yo voy a compartir nuestra información de contacto para ayuda de aplicar. Next, we're going to talk about what to expect after you file your application. Ahora vamos a hablar sobre qué puede esperar después de mandar su aplicación. So, if the I-134 is approved, the beneficiary, the person who's outside the United States, will receive an email with instructions on the next steps. The beneficiary must confirm their biographical information, so that's like your height, your weight, things like that. They have to confirm this information with USCIS and CBP. CBP is Customs and Border Protection. So, si está aprobada la forma E134, pues el beneficiario, la persona afuera de Estados Unidos, recibirá un correo electrónico con instrucciones en los próximos pasos. El beneficiario tiene que confirmar información biológica como su altura y pesa, todas esas cosas, con USCIS y con CBP, los oficiales del frontera. Confirmation of your advanced travel, then you'll get confirmation of your advanced travel authorization. That authorization to travel is going to only be valid for 90 days. So it's really important that when you're approved, you're ready to put the steps into place to travel because the applicant, you will be responsible for coordinating all of your travel to the United States within those 90 days. And if you can't travel within those 90 days, you will have to reapply, which means sending a new application, support documents, the whole thing. So, si después de ser aprobado, después de confirmar su información de biológico, todo eso, va a recibir confirmación de permiso de viajar avanzado. Con ese permiso puede entrar a Estados Unidos, pero es bien importante para saber que ese permiso es solamente para 90 días. Después de 90 días expira el permiso. Así, esto es importante porque usted, la aplicante o la familia o otra persona del aplicante es responsable para coordinar su viaje a los Estados Unidos entre el tiempo que le dan. Si no puede viajar entre 90 días que le dan, tiene que aplicar de nuevo, con nueva aplicación, documentos de soporte y todo. Así es bien importante que cuando recibe la confirmación de permiso de viajar, está listo de comprar sus boletos y todo para viajar. Next, we're going to talk about, again, still what you can expect after filing. So, estamos todavía hablando sobre puede esperar después de aplicar. It's important to note that the application itself, just because it's approved, does not automatically grant your entrance into the United States. Es bien importante para saber que la aplicación, cuando está aprobado, no le da el parol inmediatamente. After you get the confirmation of parole, después de recibir la confirmación de parole, cuando viaje a la frontera, when you come to the border, you're still going to have to undergo additional screening with Customs and Border Patrol, CBP. Cuando llega a la frontera en su viaje, va a atravesar por chequeos adicionales con el CBP, eso es los oficiales de frontera. Es bien importante para saber también que el parol es
el decisión a los oficiales en la frontera. Así podría serlo aprobado, pero puede negarlo en la frontera si lo oficial quiere. So it's really important to remember that parole is a discretionary decision. That means that even though you have the parole form approved, the decision, the ultimate decision to allow you to enter the United States or to allow this person to enter the United States is up to the Customs and Border Patrol officer at the border. Once you are paroled into the United States, once that officer at the border allows you to enter the United States, that's when you've been paroled in, and that's when the beneficiary can apply for a work authorization document. So después de ser, después del oficial en la frontera le deja entrar, eso es cuando recibe el parol de verdad. Antes de eso tiene el permiso para entrar, pero la decisión final es con lo oficial en la frontera. Después de entrar a los Estados Unidos y recibir el valor, el beneficiario, la persona quien acaba de llegar a Estados Unidos, puede aplicar por permiso de trabajo. So now we're going to talk about some common questions that people have when they're filing and the answers to those questions. Ahora vamos a hablar sobre unas preguntas comunes que tiene la gente cuando están aplicando y las respuestas. So the first question that a lot of people ask is, do I have to file a separate form for each person? So dependents, like children. La primera pregunta siempre es, ¿tengo que aplicar formas separadas por dependientes, cada persona? The answer to this question is yes, you must always file a form for each individual person, including children or minors. So, la respuesta es sí, tiene que mandar una forma por cada persona, siempre cada persona, incluyendo menores de edad y dependientes. The next common question is, can I extend my travel authorization past the 90 days that I'm given from the government? The answer to this question is that no, you have to reapply if you cannot travel during those 90 days. So it's really, really, really important to have everything ready to go and to be ready to buy your tickets and coordinate your travel as soon as you're confirmed so that you are able to travel within those 90 days. La próxima pregunta es, ¿puedo extender el permiso de viajar fuera de los 90 días? La respuesta por eso es no. Tiene que aplicar de nuevo si no puede viajar durante los 90 días. Así es bien, bien, bien importante para tener toda lista para coordinar su viaje cuando recibe la confirmación de viajar, porque solamente tiene estos 90 días o tiene que hacer el proceso todo de nuevo. The next common question is, can I apply for somebody who is a national of a country other than those listed? And the answer to this is yes, if. Yes, but only if they are an immediate family member of a national from Cuba, Haiti, Nicaragua, or Venezuela. And again, immediate family member or immediate relative is a spouse or a common law partner or children who are under the age of 21 and unmarried. So la próxima pregunta siempre es, ¿puede aplicar para un nacional de un país a otro de los designados? Otro de Cuba, Haiti, Nicaragua y Venezuela. La respuesta es sí, pero solamente si son la persona, la nacional que es nacional de otro país, solamente puede venir por ese proceso si son familiares inmediatamente de un nacional de Cuba, Haiti, Nicaragua o Venezuela. Recuerda, un familiar inmediatamente es esposo, esposa o una pareja que no son casados legal, pero pareja común, o un hijo que ya no tiene 21 años y quien está soltero. So, tiene que ser uno de esa gente a una persona de uno de esos países para aplicar. And then the next question is, can I apply for a national of one of these countries
who is not in that country. So somebody from Cuba, Haiti, Nicaragua, or Venezuela who is not in that country. The answer to this question is maybe. If they have permanent residence status or asylum status in a different country, a third country, then their application will be denied. So basically, if they already have some sort of legal protection or legal status, legal permanent status or asylum status in a third country, then they cannot apply through this process. So la próxima pregunta es, ¿puedo aplicar para un nacional de uno de estos países, Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela, quien no está en su país, está en otro país? La respuesta a esto es tal vez. Si el beneficiario, la persona fuera de Estados Unidos, tiene estatus de residencia permanente o asilo en un tercer país, pues será negada la aplicación para este parol, este permiso de entrar. So, si ya tienen otra protección en otro país, probablemente será negado. So with that we come to the end of our presentation. If you would like to file a petition on behalf of somebody who's outside of the United States and you would like help with this process, please contact us at the numbers listed. Con eso estamos terminado con la presentación. Si quiere ayuda con aplicando por usted o si usted sabe a alguien quien quiere ayuda con la aplicación para traer a alguien acá a los Estados Unidos por este proceso, por favor, contáctanos a estos números. Arriba es para nuestra oficina en Hempstead y el otro en Brentwood. So the top number is for our office in Hempstead and the bottom is for Brentwood. And again, this is our contact information. If you have any questions, hesitations, or if you would like help with applying for somebody who is from Cuba, Haiti, Nicaragua, or Venezuela who is outside of the United States and wants to come to the United States, please contact us at the numbers listed here. So, otra vez, aquí están nuestra información de contacto. Si usted quiere pedir a alguien o sabe alguien quien quiere pedir a alguien para venir a Estados Unidos, por favor, contáctanos a esta información para más información, si tiene preguntas, dudas o si quiere ayuda con aplicando. With this, we are finished with the presentation. Thank you so much for watching. If you have any questions, please don't hesitate to reach out. Con esto estamos terminado con la presentación. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, contáctanos por más información y ayuda con aplicando. Gracias y ten buen día. Thank you guys and have a great day.